Hola a todos, todas y todes. Soy Julián Vivas y les doy la bienvenida a este episodio de Voces por tus Derechos, el espacio de la Defensoría del Pueblo donde amplificamos las voces de quienes trabajan por los derechos y por la dignidad de todos y todas en Colombia. Hoy partimos de una pregunta clave: ¿cómo podemos construir desde la diversidad étnica y cultural un buen futuro en el que todas las personas vivan libres de discriminación? Y para eso, para esta conversación tan poderosa, pues contamos con una gran invitada, Neris Barrios. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Asina potade patomagen de mi majana, imagen de Prieto que está aquí. Y estoy jarocha y anda contenta por estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Neris, para quienes acaban de escuchar, pues por supuesto es una mujer palenquera, ¿no? Y el lenguaje, el idioma en el que nos acaba de hablar es la lengua palenquera, patrimonio de nuestro país. Neris es una mujer palenquera, es poeta, feminista y activista cimarrona, fundadora de la Asociación de Desarrollo Majende de Comunidades Negras de San Pablo y dedicada a la defensa de derechos de las comunidades negras a nivel local y nacional. Neris, y quisiera iniciar esta conversación, tú ya igual la iniciaste dándole la apertura en palenquero, pero hablemos un poco entonces de tu cultura. ¿Cómo se vive hoy esa identidad del ser palenquero, un territorio que es símbolo de libertad y resistencia en Colombia y América Latina, el primer territorio negro libre de Colombia y América, uno de los primeros territorios libres de esta parte del mundo? ¿Y cómo se vive hoy esa identidad en medio de los cambios y los desafíos actuales? La identidad palenquera se fortalece y se vive a través de los cuagros como organización social. Los cuagros es una de las manifestaciones culturales de la comunidad que permite que de generación en generación niños, jóvenes y adultos de manera organizada en los cuagros puedan fortalecer su identidad. Pese a las dificultades y a los cambios y a la violencia también que enfrentan nuestras comunidades y al racismo estructural, Palenque ha pervivido y ha fortalecido su cultura precisamente por todas las manifestaciones culturales que existen, pero yo considero que el cuagro como organización social de la comunidad ha permitido fortalecer esto en todo el curso de vida de las personas. Y es un ejemplo que yo creo que puede ser utilizado en otras culturas y en otras comunidades y en diferentes espacios como un proceso que permite la solidaridad, fortalecimiento de la identidad, crear tejido social en la comunidad y poder resolver conflictos dentro del contexto de Palenque y también yo creo que fuera de esto. ¿Cómo se traduce cuagro al español? Cuagro es grupo de personas. ¿Y nos puedes contar un poco sobre ese proceso en los cuagros, como desde que eres un niño, cómo es esa iniciación? Además creo que uno siempre está con su cuagro, ¿no? El cuagro en Palenque históricamente es un grupo que se organiza para defenderse de la invasión frente a las comunidades colonizadoras. Y era una organización que se utilizaba para la defensa personal. Y esa representación también existe en diferentes comunidades africanas. Esta manifestación se traslada producto del proceso de colonización y continúa hoy con otros matices diferenciadores. Entonces podemos ver que hay cuadros de niños, de jóvenes y de adultos para las ceremonias, para las celebraciones, para compartir, incluso para los rituales y prácticas funerarias, que permiten que los niños se organicen a través de sus papás y sus mamás. Entonces los papás y las mamás saben que su hijo está en el cuadro, supongamos en el cuadro de Chimbililín. Cada cuadro tiene su nombre, el cuadro de los fiesteros o el cuadro de los
cimarrones, cada cuadro tiene su nombre y se organizan, hacen actividades en el año para recoger fondos, para fortalecerse, pero la idea del cuadro es apoyarse en celebraciones. Por eso digo que se ha transformado a través del tiempo como una organización social que permite el fortalecimiento del tejido social en la comunidad palenquera. Y fuera de Palenque también con la diáspora palenquera, que también en Barranquilla, incluso en ciudades como Bogotá, hoy tenemos hay cuadros, que también es una de las organizaciones palenqueras a la que pertenezco, el cuadro Monari Palenque Andibacatá. Pero en todos los contextos donde hay diáspora palenquera, generalmente se organizan a través de los cuadros. Además, porque como bien lo comentas, ¿no? Es una forma de organización, pero también interrelaciona, ¿no? Lo ancestral, lo cultural, lo político. Sí. Y tú, como un liderazgo en ese sentido, como activista, como feminista, pues también has combinado esas formas de lucha, ¿no? Esa lucha política, esa acción comunitaria, la creación artística como parte de tu trabajo. Cuéntanos un poco cómo se entrelazan esas dimensiones en tu liderazgo, pero por lo que veo también está muy inspirado precisamente en esa filosofía de los cuadros, en esa filosofía de lo colectivo. Yo creo que desde los 14 años yo empecé a identificar ciertas características que me permitían liderar procesos. Y está muy relacionado con la parte artística también, por ese gusto de la tradición oral, que es lo que más me conecta a mí con el territorio. A mí me encantan los cuentos, mitos y leyendas del territorio, no solamente de Palenque, sino del territorio del Caribe. Y a partir de ese enamoramiento por la tradición cultural, empecé a liderar procesos a partir de los 14 años en el colegio donde estudiaba, siempre como organizando o vinculada a los procesos estudiantiles, a posicionar temas, a debatir sobre cosas que no estábamos de acuerdo los estudiantes frente a las posturas de las instituciones o de los directivos en general. Pero estos temas yo creo que los entrelazo desde el punto de vista también de la vocación social, que considero que tengo una vocación social frente a sentir y vivir y querer transformar y querer aportarle a las situaciones sociales que enfrentan las comunidades nuestras. Entonces, cuando siento que identifico que tengo esa sensibilidad social para lo social y comunitario, también se entrelaza lo político como una apuesta que permite reivindicar y resignificar y reafirmar los derechos de nuestras comunidades, desde el arte, pero también desde considerar que a partir de que nosotros nos organicemos como comunidades tendremos mejores posibilidades de poder transformar la realidad de nuestro territorio. Entonces, creo que el arte fue desde muy pequeña, identifiqué el arte desde muy pequeña. Empecé a escribir a los 12 años, por todo el amor por la cultura, por toda la sensibilidad social. Y esto lo veo como una apuesta política, o sea, los tres temas o las tres áreas son muy importantes para mí y la poesía, en mi poesía lo utilizo como una protesta frente a las situaciones que presentamos, pero también frente a cómo me puedo reafirmar en los espacios, desde lo político y desde lo social. Y cuéntanos un poco, hablabas ahora, ¿no?, sobre cómo cuando te acercaste a la literatura palenquera desde tu infancia, pues encontraste ahí también un vehículo para reconocerte, ¿no?, para reivindicar, resignificar, reafirmar tu identidad. Y ahí hablamos también un poco de ese poder que tiene la literatura tan importante para conservar, ¿no?, la cultura y las memorias y se convierte en un vehículo de resistencias. Pero ahondemos un poco ahí. ¿Cómo ha sido para ti este papel de la poesía y de la escritura y cómo te ha ayudado a salvaguardar esas memorias, ¿no?, tanto individuales como colectivas, de esa vida vivida en Palenque? Yo creo que una forma de resistencia que tienen nuestras comunidades es hacer poesía en los relatos.
Si tú te encuentras o si tú hablas con las personas mayores, te echan un cuento como si te estuvieran contando una historia y te la romantizan y te hacen sentir que se pueden lograr los cambios. Entonces, para mí la tradición oral y el ejercicio de la poesía creo que se ha salvaguardado de manera colectiva porque en el Caribe hay una tradición oral amplia y en Palenque, por ejemplo, yo escuchaba mucho desde pequeña el mito de Catalina Luango. Y entonces la anécdota que quedó del tema del mito de Catalina Luango es que a Catalina Luango se la robó un moján, que un moján se la robó. Entonces esa era la forma que también nos asustaban. Claro, ¿no? Con el tema del moján. En las sociedades orales, los mitos pues son una forma también de educar a niños y niñas sobre el bien y el mal, sobre las filosofías y las formas de ver el mundo. Pero hay mucha riqueza, sí. Hay mucha riqueza en esa composición literaria, sí. Y cuando narras esa historia, por supuesto, se nota como está tan cercana a tu corazón y la narras como si fuera una historia real también, ¿no? Sí. Y ahí está esa magia y ese poder de ese mito. Pero a propósito, Catalina Luango nos da también como una oportunidad de poner el lente sobre un sujeto que usualmente ha sido reducido a representaciones o incluso invisibilizado de la historia nacional, que es la mujer palenquera. Uh-huh. Y la mujer palenquera atravesada por todas las diferentes categorías e intersecciones de las realidades actuales, ¿no? Y quería preguntarte ahí específicamente, ¿no? ¿Cómo afecta este racismo estructural de nuestra sociedad a las mujeres palenqueras específicamente y qué transformaciones son urgentes pues, para garantizar una igualdad real y una vida en paz y con igualdad y en dignidad para las mujeres palenqueras? Hay un poema que yo escribí que se llama Que me traten como igual. Y les voy a contar por supuesto, por favor, unos pequeños párrafos del poema que dice: que me traten como igual que al resto de las mujeres, sin preguntar por mi pelo, mi color o por mi cuerpo, sin sus chistes tan sexistas y sus risas que me ofenden, que me traten igual que al resto de las mujeres. ¿Y acaso no soy mujer que hasta golpes ya me ofrecen y me miran como menos, pero en su cama me quieren? Que me traten como igual. ¿Y acaso no es mi derecho que una que nació en castillo con corona y con vasallos? Y es una situación personal que me pasó, y es que los cuerpos racializados a veces para algunas personas se considera que tenemos menor valor en algunos espacios públicos, en los espacios políticos, y tenemos que reafirmarnos el doble. Y parece algo como muy extraño que esa situación del poema sea tan real, porque yo decía, ¿por qué en algunos espacios, para algunos hombres blancos o para algunos sectores, el ser una mujer negra, palenquera, es tener menos oportunidades o menos acceso? Entonces, siento que acceder a ciertos derechos para las mujeres negras, pero para las mujeres palenqueras, es un reto. Y no debería significar tanto esfuerzo, no debería significar sentir un sistema de opresiones más fuertes, en el sentido de que en mi caso, por ejemplo, soy mujer, soy víctima del conflicto armado, soy palenquera y mi cuerpo racializado representa una apuesta política también, y mi voz y el tema de la poesía. Pero para acceder de manera colectiva a los derechos tenemos que organizarnos, tenemos que demostrar el doble, que podemos tener las mismas capacidades y las mismas oportunidades, pero sin embargo va a haber cuestionamiento frente a lo que haces. Y ya para cerrar, y hablabas ahora un poco del cimarronaje, y el cimarronaje que es una apuesta histórica desde Palenque, ¿no? Y quisiera preguntarte, como para cerrar, nosotros nos preguntamos siempre cómo podemos avanzar hacia un buen futuro como sociedad, desde las diversas voces, ¿no? De nuestro país.
Y quisiera preguntarte, ¿qué puede aprender la sociedad colombiana del cimarronaje para garantizar una sociedad con garantía de derechos, por la redundancia, pero para garantizar una sociedad en igualdad? ¿Qué podemos aprender los colombianos del cimarronaje para avanzar hacia esa igualdad que todos y todas soñamos? Bueno, nosotros, el ejercicio que yo hago frente al cimarronaje es de construirlo de manera positiva, porque el concepto de cimarrón tenía una carga negativa históricamente, porque el cimarrón era un animal que no se dejaba domesticar, y era el nombre que le daban a los esclavizados que se fugaban. Eran personas cimarronas. Y yo incluso escuchaba esa palabra en mi papá pequeña. Es que ese caballo es un cimarrón, o es un cimarrón. Los animales difíciles, las bestias, imagínense, las bestias que no se podían domesticar. Entonces, de manera positiva, hoy deconstruimos la palabra cimarronaje, o por lo menos desde el proceso que yo estoy trabajando, es deconstruirlo con una carga positiva y pensar que el cimarronaje también es un cimarronaje en resistencia. Un cimarronaje que implica que desde una apuesta académica, una apuesta política, una apuesta de transformar y demostrar y reafirmarnos y resignificarnos como comunidades, tenemos mucho que aportarle al país. Podemos hacer un cimarronaje desde la literatura que permita decir, las personas palenqueras, negras y afrocolombianas podemos desde la literatura aportarle al país en todos los documentos que se han construido y que se han escrito de literatura afrocolombiana y que le pueden servir a las instituciones educativas y a diferentes espacios. Pero también hay muchos procesos organizativos interesantes y diferentes formas de liderazgo, tanto femenino como masculino, que podemos incluso replicar, y que esos liderazgos positivos también pueden ser tenidos en cuenta en espacios de dirección, que es lo que nosotros como afrocolombianos y como comunidades palenqueras no hemos tenido mucha representación en espacios de toma de decisiones. Pero tenemos muchísimo que aportar desde lo intelectual, académico, artístico, político, y lo hemos hecho siempre en las contribuciones al país. Lo han hecho siempre a pesar de que haya sido invisibilizado por mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. La conversación de país siempre ha estado con las personas palenqueras, por más de que algunas personas no hayan querido escuchar a las personas palenqueras. Uh-huh. Neris, muchísimas gracias por esta conversación tan poderosa. Yo quisiera que cerráramos tal vez con un fragmento de un poema tuyo que quisieras para cerrar este capítulo y despedirnos de todos y todas. Bueno. Las mujeres de mi historia, las de pieles llamadas negras para unas cosas, pero encarceladas para la historia. Las mujeres de mi historia, esas quemadas por el sol y hechas a sangre y fuego. Las mujeres de mi historia, las que recorren las ciudades y aún lo siguen siendo, sabias, bellas y guerreras. Mis mujeres, mis ancestras, mis abuelas, mis tías y mi mamá. Y siempre me gusta mucho escribirle a la mujer, entonces, y más a las mujeres ancestras a las que espero honrar a partir de lo que escribo. Gracias. Gracias a ti, es gracias a las mujeres negras y a nuestras ancestras que hoy gozamos de muchos derechos también. Entonces siempre hay mucho que agradecerles. Muchas gracias, Neris. Desde la Defensoría del Pueblo reafirmamos nuestro compromiso con la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos, especialmente de todos los pueblos étnicos del país. Los invitamos a seguirnos en nuestras diversas redes sociales, a comentar, a participar en esta conversación y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos.